el privilegio de conversar a esta hora de la noche con el doctor Joseph Barón. Él es el jefe de la unidad de cuidados críticos del United Memorial Medical Center en Houston, Texas. Doctor Barón, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en el noticiero hoy mismo. Sé que su tiempo es sumamente valioso y gracias sobre todo por el esfuerzo y el sacrificio y los riesgos y todo el compromiso en salvar vidas, doctor, de usted y todo su cuerpo médico. Muchas gracias de nuevo. Muy amable. Doctor, lo escuché recientemente en una entrevista con CNN en español que me impactó mucho. Decir lo siguiente: luchar contra el coronavirus, en eso estamos, pero también estamos luchando contra la estupidez humana. ¿Qué quiso decir con eso, doctor? Buenas noches. Mira, una de las cosas más importantes, Edgardo, que yo veo es que yo me estoy matando tratando de ayudar a mis pacientes. Llevo 120 días seguidos trabajando, sin un solo descanso, trabajando 20 horas al día. Y lo que me está pasando es que yo veo que hacemos tanto y luego ves a la gente saliendo a la calle a hacer literalmente estupideces. Me refiero a estupideces a no seguir las guías básicas del distanciamiento social, el que utilices tu cubrebocas y el que te laves las manos. Muchachos jóvenes que hacen fiestas de 20,000 gentes ahí que están paseando, que se va toda la gente a la playa. Eso es a lo que yo me refiero por estupidez. Y en ese sentido, doctor, por la experiencia que usted ha tenido y la atención de los pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19, ¿cuál diría que es la principal causa por la cual se infectan? Mira, la principal causa es el que estás en contacto con otra gente. Y una cosa te voy a decir, nosotros llevamos cerca de 120,000 pruebas hechas en mi hospital y en lugares que nosotros manejamos. De esas 120,000 pruebas que hemos hecho, el 17% de gente está contagiado. Lo peor del caso es que de ese 17%, 48% de los pacientes son totalmente asintomáticos. Es decir, yo no sé quién está contagiado de la gente que está afuera y si me pueden a mí contagiar, que es un problema serio. Es decir, es igual daño y igual capacidad tienen de contagiar el sintomático como el asintomático, pero el asintomático es mucho más peligroso, doctor. Claro, o sea, yo a la gente, por ejemplo, a la gente que le da miedo venir a mi unidad de COVID, yo les digo, ¿sabes qué? Que en mi unidad de COVID, por lo menos aquí yo sé quién tiene COVID. Afuera yo no tengo idea quién lo tiene y quién no lo tiene. Y en ese sentido, ¿cuál es la mejor estrategia para enfrentar esta situación? Realmente la mejor estrategia es hacerse la prueba. Hacerse la prueba, porque si tú te haces la prueba, por lo menos sabes en dónde está el virus. Puedes hacer que esa persona se vaya a una cuarentena. Una persona sola puede contagiarte a 52 personas por día, así sin querer. Y una persona que se confirma contagiada de COVID-19 o el SARS-CoV-2, doctor, por una persona, ¿cuántas más podríamos considerar que están contagiadas o que están sospechosas? Yo diría que una persona que vive junto con esta gente o que son alguien que son cercanos, estas personas tienes que considerarlas contagiadas hasta no demostrar lo contrario. Así de sencillo. Si, por ejemplo, tú tienes un compañero de trabajo que trabaja muy junto a ti y esa persona sale positiva, yo te diría, ¿sabes qué? Tú hasta que no te salga una prueba negativa, tú eres positivo. Doctor, cuando habla de pruebas, evidentemente habla de las denominadas PCR en tiempo real, ¿correcto? Es correcto, y esa es la mejor prueba que tenemos hasta el momento. Cuando te dicen que te van a hacer la prueba de que te pinchan el dedo para que te salga un par de gotitas para hacer los anticuerpos, el problema es que no existe ninguna prueba que sea 100% eficaz. La prueba del PCR es la más confiable que tenemos hasta el momento. Todas las demás no son tan válidas. En ese sentido, doctor, aquí en Honduras tenemos un problema muy serio, es decir, tenemos una población de poco más de 9 millones de habitantes y tenemos un promedio de pruebas procesadas al día de quizás un promedio de unas 1.700, 1.800 en los últimos 15 días. ¿Cómo considera ese porcentaje en relación a la población? Muy bajo, muy bajo. Para que tú tengas realmente control absoluto de esta enfermedad, vas a tener que tener pruebas en más del 50% de la población. Si te pones a hacer los números, vas a ver que esto nos va a tomar décadas antes de que lleguemos ahí, basado en lo que me estás diciendo. Y el otro problema también es que no solo se hacen pruebas hoy y el resultado se muestra hoy. Tenemos casos aquí en el país donde las muestras se toman y los resultados se dan 2, 3 semanas después y en algunos casos ni siquiera dan los resultados.
Eso lo vemos también en los Estados Unidos. Por ejemplo, nosotros inicialmente dábamos los resultados de 4 a 24 horas, pero cuando haces más de 100,000 pruebas, ya te puedes imaginar, se te hace un cuello de botella en el que tienes muchísimas de estas. Ahorita nosotros estamos dando resultados hasta 5 días después de que hacemos la prueba, desafortunadamente. Pero eso mismo es una de las razones por las cuales a la gente yo le digo, si estás con alguien que tiene COVID, con alguien que sabes que tiene COVID, tienes síntomas de COVID, aíslate de inmediato antes de que contagies a alguien más. Y en ese sentido, el problema de no realizar ese testeo al cual usted se refiere como la forma más efectiva para enfrentar este nuevo coronavirus, doctor, impide tener una realidad clara de lo que está pasando, una radiografía en blanco y negro para poder definir estrategias y focalizar dónde hacer el abordaje correcto. Y más que nada, uno de los problemas que tienes es que tenemos una información diversa. Una información que si tú lo ves, en los Estados Unidos está pasando. O sea, el presidente te dice una cosa, la Organización Mundial de la Salud te dice otra cosa, el Centro de Enfermedades y Prevención de Enfermedades te dice otra cosa, yo te digo otra cosa. Los televidentes, los mismos televidentes tuyos de hoy mismo, no saben a quién creerle. Tenemos que tener un frente uniforme, un frente en el que todo el mundo te dice exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que puedes hacer para aplanar la dichosa curva? ¿Cómo podemos contener esto? Porque si no, el problema que tenemos, ya sabes, abren el Estado, cierran el Estado, abren el Estado, cierran el Estado. Y es el cuento de nunca acabar. En ese sentido, aquí en el noticiero lo que hemos tratado de impulsar, doctor, y de promover es que como usted sabe, el colapso de los hospitales públicos, eso ha ocurrido en todos lados, en todas las ciudades, en todos los países. Y lo que hemos promovido, porque aquí el primer caso se diagnosticó el 11 de marzo, 4 meses después, hasta ahora, en los últimos, quizás en el último mes, se ha comenzado a habilitar centros de triaje, centros de atención, centros de estabilización que pueden disponer de una cama, de personal médico, de oxígeno, de algún medicamento, precisamente para tratar de descongestionar los hospitales, que los hospitales lleguen nada más los pacientes graves y que se puedan salvar vidas en una atención temprana. Tienes totalmente la razón. Y una cosa que sí debo decirte, no nada más está pasando eso en Centroamérica, eso también pasa aquí en los Estados Unidos. Lo está pasando aquí en Houston, que tiene el centro médico más grande del mundo. Nos está pasando a nosotros. Al cabo de que apenas ayer, a mi hospital me llegó el ejército de los Estados Unidos para darnos una mano, porque no nos estamos dando cupo, estamos abriendo más y más y más y más camas. Es una situación realmente caótica, y es una situación caótica que no es necesario que sea como tal si la gente hace las cosas que deben de hacer. Esas 3 cosas que te dije le pueden poner un estate quieto a esta situación que estamos teniendo. ¿De qué se mueren los pacientes, doctor? Desafortunadamente, la mayoría... Mira, el coronavirus te mata por 2 mecanismos. Te mata por un mecanismo de inflamación, mucha inflamación en los pulmones, y otro mecanismo que es un mecanismo de coagulación. Empiezas a tener muchos coágulos. La mayor parte de la gente se muere por estos 2 mecanismos. Y hoy por hoy tenemos tratamientos enfocados a esos 2 mecanismos. En lugar de que estés pensando en antivirales y en la vacuna mágica que va a salir adelante, nosotros lo que hacemos, les damos un protocolo que se llama el protocolo MATH, M-A-T-H, en el cual atacamos la inflamación con corticosteroides, atacamos la coagulación con anticoagulantes y damos un par de vitaminas, vitamina C y la tiamina, y nuestros pacientes están respondiendo bien. Nosotros tenemos ahorita una supervivencia de más del 95% de nuestros pacientes. Pero el problema principal es que para que tengas tanta supervivencia, tus pacientes tienen que llegar contigo temprano. Y desafortunadamente, el hispanoamericano le da miedo ir al hospital, porque entonces si voy al hospital me voy a contagiar de corona, o si voy al hospital me voy a morir. Y nos llegan ya en etapas muy tardías. Ese es el problema que tenemos aquí también. Los especialistas nos han dicho aquí en Honduras, en los principales hospitales, que los pacientes están llegando con 5 o 7, incluso en algunas ocasiones, doctor, hasta con 10 días de síntomas. A mí me han llegado gente con 5 semanas de síntomas. O sea, realmente el paciente latinoamericano le da miedo ir al hospital. Piensan que se van a ir a morir. Y desafortunadamente, si llegan tarde, eso es lo que les va a pasar.
Es por eso que yo le digo a los televidentes de hoy mismo que si tienen ellos cualquier síntoma, que le hablen a su médico. Es lo primero que tienen que hacer. Y si tienen síntomas de dolor de pecho, falta de aire, que vayan de inmediato al hospital, porque todavía podemos hacer algo por ellos. Que no se esperen 4, 5, 6 o como dices tú, hasta 10 días después para después llegar al hospital, porque así es como van a fallecer. Algunos estudios recientes aquí mismo del noticiero, doctor, nos indican que el promedio de edad de contagio en Honduras es de 38 años. Sin embargo, obviamente los que fallecen, la edad promedio es de 60 años en adelante. Y esto seguramente tiene mucho que ver con lo que usted decía. Los que salen a la calle a trabajar, a divertirse, a lo que sea, pero llegan a casa, contagian a sus padres o contagian a sus abuelos. Mira, son dos cosas, son dos puntos a discutir en eso. El primer punto es, la edad no tiene nada que ver. Nosotros vimos que la mayoría de los pacientes que atendemos son entre 19 y 54 años de edad. Pero se te mueren jóvenes, se te mueren viejos. Tuvimos una viejita de 92 años con cáncer de colon, con metástasis a los pulmones, que salió adelante sin ningún problema. Y tuvimos un muchacho hondureño de 34 años de edad que falleció en 14 días. O sea, no, la edad que claramente si tienes hipertensión, si tienes diabetes, si tienes cualquier otro problema, todas estas cosas son que el pronóstico sea peor. Pero no porque seas joven vayas a pensar que eres Superman y que a ti no te va a pasar nada. No porque estés viejo vayas a pensar que tampoco te vas a poner así, pero un poquito de sentido común. Si estás joven, no vayas a ver a los viejos porque puedes hacer que se te enfermen. Yo eso se lo dije a la gente días antes del Día de la Madre. Dije, no vayan a ver a sus mamás, no vayan a ver a sus abuelitas. Pero una vez más, como buenos latinoamericanos, pues todo el mundo fue a ver a las mamás en el Día de las Madres y 10 días después tenía yo a todas las mamás, a todas las abuelitas medio muertas en mi unidad. ¿Y esa advertencia es vigente todavía hoy? 100%. Yo te diría, si no tienes que salir de tu casa hoy por hoy, no salgas. No salgas. Si tienes que salir a trabajar, porque pues de eso vive tu familia, mantén tu sana distancia, usa tu cubrebocas, lávate las manos constantemente. Pon atención. No dejes que esto te vaya a matar, porque esto te puede matar si bajas la guardia. Aquí es lo que nos pasó en Texas. El gobernador abre el estado. Cuando él abre el estado, la mayoría de la gente en los Estados Unidos dijo, seguramente ya el coronavirus ya se fue, como ya abrió en el estado, ya se fue el coronavirus. Y empezaron a salir, ir a los clubs, ir a las discotecas, ir a los restaurantes, y después tuvimos lo que la gente piensa que es una segunda onda, que realmente yo pienso que es la primera ola que hemos tenido. Doctor, en ese sentido, ¿cuál diría usted que es el principal síntoma, la característica de síntomas con la que están llegando sus pacientes? Excelente pregunta. Sí, sé tu tarea, ¿eh? Excelente pregunta, porque a mí el coronavirus me impresiona todos los días. Cada día yo veo pacientes que se presentan con algo diferente. Me han llegado gente con conjuntivitis, como el síntoma inicial, gente con jaquecas, gente con salpullido en la piel. En el pasado decíamos que la mayor parte de la gente lo que tenía era fiebre, escalofríos, dolor de pecho, falta de aire, tos, una tos seca, dolor de pecho muy, muy, muy importante. Pero, por ejemplo, ayer admití a una señora que nos llegó con un coágulo en la pierna, sin ningún otro síntoma. Una mujer mexicana de 54 años de edad, su único síntoma era que traía un coágulo en la pierna, nada más. No, por eso, una vez más, si tienes un síntoma nuevo, algo que nunca has tenido antes, ve con tu médico, háblale a tu médico, mándale un mensaje a tu médico, hazlo como te puedas comunicar con él, por el amor de Dios, pero que alguien te vea, porque si no, esto te puede costar la vida. ¿Y la principal comorbilidad, doctor? De lo que hemos visto de las comorbilidades más importantes es la diabetes y la hipertensión, que como tú sabes, son extremadamente frecuentes en Centroamérica y el resto de Latinoamérica. ¿El sobrepeso, doctor? El sobrepeso lo vemos también generalmente gente que tienen más del 10% del peso ideal que deberían de tener. Pero lo que estamos viendo mucho es esa diabetes poco controlada, esas presiones arteriales que la gente no se checan. Pero una vez más, eso no hace que la gente joven que no tiene ninguna enfermedad sean infalibles. Al contrario, eso es lo que a mí me preocupa más, que la gente que no tiene enfermedades piensa, como yo no tengo ninguna enfermedad,
En la televisión dijeron que nada más le da a la gente ya sea vieja o a la gente que tiene diabetes e hipertensión. Eso no es cierto. Tienes que ser muy precavido. Doctor, una pregunta cuyo tema es que he escuchado mucho debate y muchas opiniones. ¿Está el COVID en el aire? ¿Está este nuevo coronavirus en el aire? Como te dije anteriormente, estamos aprendiendo mucho de esta enfermedad. Yo te puedo decir, por ejemplo, lo que yo hago hoy por mis pacientes con COVID es diferente de lo que yo hacía hace 10 semanas. Hace 10 semanas, si me hubieras hecho esta pregunta, yo te diría, no sabemos. Hoy por hoy sabemos que el COVID puede mantenerse en el aire hasta 3 horas. Es decir, si ahorita yo toso así muchísimo COVID, el COVID puede estar flotando por unas 3 horas. Y es por eso que en lugares cerrados tiendes a tener esas cantidades impresionantes de gente que desarrolla COVID. Qué sé yo, que fueron a un cine, que fueron a un lugar en donde está cerrado y alguien está tosiendo sin parar. Ahí vas a tener gente que se va a contagiar. Doctor, en estos centros de atención, centros de triaje, centros de estabilización para tratar de descongestionar los hospitales que requieren una atención temprana, sobre todo para pacientes leves o moderados estables, se requiere de oxígeno para salvar vidas, porque escuché en una declaración suya que también el problema es que se asfixian. Totalmente, y es uno de los problemas que tenemos en los pacientes. Y una de las cosas que te llama la atención es que se sienten bien hasta que el oxígeno está casi incompatible con la vida. Es curioso que otras enfermedades, cuando te empieza a bajar tantito el oxígeno, ya te empiezas a sentir sofocado y cosas por el estilo. O sea que mucha gente puede tener niveles de oxígeno relativamente normales o casi normales y de buenas a primeras les baja. Por eso necesitamos tanto oxígeno y por eso ves que la gente tiene incluso estos aparatitos con los que se están checando constantemente el oxígeno en el dedo y saben que en un momento dado, cuando les baja el oxígeno, tienen que hacer una serie de cosas, incluso maniobras como acostarse sobre su estómago, porque eso te mejora la oxigenación de los pulmones. Doctor, una persona que sale de COVID-19 con una prueba PCR negativa, ¿puede volverse a contagiar por el mismo coronavirus? Sí, sí puede. Es algo que hemos visto. Yo recientemente tuve uno de mis pacientes en CNN que salió con esto. Ese es un señor que me llegó a mí en marzo. Lo admitimos, se curó de COVID, tuvo 3 pruebas negativas de COVID y 3 meses después le volvió a dar. ¿El mismo coronavirus? El mismo coronavirus, no diferente, el mismo coronavirus, todo igual. El 10% de pacientes que tuvieron COVID, para 3 meses después de que salieron del COVID, sus niveles de defensa ya están por los suelos. O sea que el hecho de que tú hayas tenido coronavirus tampoco te hace Superman. Es decir, cuidado, no bajes tus defensas. Continúa haciendo tu sana distancia, tu mascarilla, lavado de manos, porque si no, te puedes volver a contagiar. Doctor, en su opinión, ¿en qué fase de la curva está Estados Unidos en este momento? Ahorita yo creo que nosotros estamos en la primera curva, casi en el pico, por lo menos en el estado de Texas. Sin embargo, acuérdate que nosotros tenemos mucho miedo que haya una segunda ola, y esa es la ola que, si seguimos lo que ha pasado en la historia, esto puede ser extremadamente mortal. Si tú te acuerdas, cuando hubo el flu español en 1918, hubo 2 curvas, una alrededor de marzo a junio y de una segunda que empezó en octubre. La que empezó en octubre mató millones y más millones de gentes. ¿Por qué? Porque en el otoño es cuando se empiezan a juntar los virus. Se junta el corona con el virus de la influenza o de la gripe severa. Y ahí vamos a tener una mortalidad impresionantemente grande. Por eso nuestra labor, o por lo menos mi labor, es tratar de educar a la gente que estas medidas que van a tomar en los siguientes días no son por días, van a ser medidas que van a seguir tomando quizás hasta el fin de año. Es decir, ¿usted no cree que esa curva comienza a descender en julio, ahora, en agosto próximo? La curva va a descender, no hay duda alguna, pero luego se va a volver a elevar y eso va a ser cuando la gente baje la guardia. Por eso no puedes bajar la guardia. Si tú puedes convencer a los televidentes de hoy mismo que hagan las cosas que ya te dije, de aquí a fin de año, vas a ver que el número de muertos va a ser mínimo. Pero si la gente
En el momento que ven que el número de casos que empieza a bajar, empieza a salir otra vez a la calle, empiezan a hacer sus fiestas, quinceañeras, todo lo que te puedas imaginar, vas a tener un problema severo por ahí de inicios de octubre. Doctor, y mucha gente se pregunta, y estoy seguro que se lo preguntan a usted casi a diario, ¿cuándo se va a terminar esto? Solo Dios sabe. Y ahí es donde te digo, ahí es la parte en la que yo te diría, si todo el mundo hubiese hecho en los Estados Unidos las cosas como gente decente, en lugar de andar saliendo como locos a las playas, hacer todo eso y haberse quedado en sus casas por un periodo de 3 a 4 semanas usando sus mascarillas, esta conversación no la estaríamos teniendo. Sí. Pero la gente no entiende. La gente no entiende. La gente piensa que esto no existe. Hay mucha gente que no cree que ni siquiera el coronavirus es real. Doctor, le escuché decir también en esa entrevista que usted dio a CNN en español recientemente, que estaba viendo un tipo de virus diferente, con pacientes con cuadro clínico mucho más grave. Cuando dice un virus diferente, ¿es diferente en el transcurso del tiempo aquí en nuestros países, en Estados Unidos, o diferente en relación a lo que ocurrió en Wuhan, por ejemplo? Mira, cuando tú ves lo que pasó en Wuhan y lo que pasa en los Estados Unidos, completamente diferente. En Wuhan sí eran mayormente los pacientes viejitos a los que les daban, gente con otras comorbilidades. Gente joven sin ningún problema generalmente no lo tenía. Sabemos que existen 9 tipos diferentes de este virus y alguna gente ha incluso mencionado que quizás el virus que tenemos en América, en todo lo que es América, es un poquito diferente. Yo lo que te puedo decir es que el virus que estoy tratando hoy es diferente del virus que yo estaba tratando hace 12 semanas. Hace 12 semanas pues me llegaban los pacientes con pulmonías y yo tenía una supervivencia del 100%. El virus que yo estoy viendo hoy es un virus muy agresivo, que me llega gente con coágulos en los pulmones, medio muertos, a veces muertos, muy, muy diferente. Y la gente me ha preguntado si esta es una mutación del virus, que cambió el virus, o qué puede ser. Una de las cosas que yo creo que pueden ser es que, como te decían al principio de tu programa, es que la gente se está esperando mucho para ir al médico. Entonces eso quizás nos estamos haciendo como que ya nos hicimos muy a gusto con el corona, ¿no? Se murió la gente de corona, no es gran cosa. O sea, esta es una enfermedad mortal. Esta es una enfermedad que te puede matar por muchas formas, como ya dijimos, pero es una enfermedad de la que tienes que estar muy vigilante, tienes que estar checando por todos lados y no bajar la guardia. Doctor, hemos estado acostumbrados a que nos digan, por ejemplo, o hemos tenido el acceso a la información de médicos que nos indican que, bueno, una persona puede comenzar a presentar síntomas quizás a los 5 o 7 días y comenzar con síntomas leves y después, si se descuida, obviamente, y no va al médico de forma temprana, se va a ir complicando. Pero hay casos, doctor, y usted lo puede certificar por su experiencia y nos puede decir si es cierto o no, que en 3 días un paciente se complica. 100%. De hecho, si tú ves los casos que había en Nueva York la gente te llegaba al hospital con una pulmonía como si no fuera gran cosa, los metían al hospital y cuando el paciente se levantaba para ir al baño, lo encontraban muerto en el baño. A nosotros nos ha pasado eso una sola vez en uno de nuestros pacientes, de más de 200 pacientes que he metido al hospital con COVID en los últimos 2 meses y medio. Y es una situación muy fea. Por eso te digo, esta es una enfermedad maligna. Esta es una enfermedad que de buenas a primeras te mata. O sea que no te puedes dar el lujo de decir no es gran cosa. O me voy a poner solo bien. O voy a ir con mi médico brujo para que me deje alguna cosa. Me dijeron que esto es muy bueno. O que mi abuelita le dieron no sé qué. No, aquí tienes que hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien es hacer testeos masivos para comenzar. Para comenzar, si puedes hacer testeo masivo, eso te va a ayudar por lo menos a identificar dónde están las bolsas de pacientes que están con coronavirus y ponerlas, alejarlas del resto de la gente. Y hacer y habilitar estos centros de atención para una atención temprana y evitar que los hospitales se congestionen y que allá solo vayan los pacientes graves. Es lo único que puedes hacer para poder mantener esto, Edgardo. Es lo único que podemos hacer, tener esos centros de atención temprana en donde se hace un tipo de triage, en el cual
Tú dices, este paciente está muy enfermo, este paciente no está tan enfermo, este paciente requiere hospitalización. Y yo entiendo que estamos limitados en el número de camas, tanto ustedes como nosotros, estamos en las mismas en esa. Es una situación global en la que tenemos que, desafortunadamente, a veces tomar unas decisiones éticas muy difíciles. Como por ejemplo, doctor. No sé si te recuerdes que cuando pasó esto en Italia, si tú en Italia tenías más de 65 años y llegabas con COVID al hospital, te mandaban a tu casa. Estuvieras tan grave como estuvieras, tuvieron que tomar una decisión desde el punto de vista ético. Sí. Nosotros, en partes de los Estados Unidos, si a ti se te para el corazón, no te inician maniobras de reanimación cardiopulmonar. O sea, son decisiones, de las decisiones éticas más difíciles que podemos hacer como médicos. Doctor, yo le agradezco mucho que ha aceptado esta conversación con Noticieros hoy mismo. Agradezco mucho todo lo que usted hace, admiro mucho lo que hace usted y todo su equipo médico, lo he estado haciendo muy de cerca, doctor, muchas gracias. Yo quisiera que nos dejara un mensaje a la población hondureña que está en sintonía esta noche del noticiero. Lo que yo les quiero decir, tanto en Honduras como en el resto del mundo, que existen dos tipos de pacientes en Honduras, al igual que el resto del mundo. Aquellos pacientes que tienen COVID y aquellos pacientes que les va a dar COVID. Yo sí creo que a todos nosotros en algún momento nos va a dar un poquito de COVID. Lo que estamos tratando de hacer es que no nos dé a todos al mismo tiempo. Es cuando estamos llenando los hospitales. Finalmente, la única manera en la que nosotros podemos limitar que haya muchos casos al mismo tiempo es que sigamos las tres grandes cosas contra el COVID. Uno, mantén tu sana distancia. Aléjate de la gente. Segundo, usa el cubrebocas. No te vas a asfixiar, no te va a pasar nada. Usa el cubrebocas. Y tercero, mucha higiene. Lávate las manos. Si hacemos eso, controlamos esto, se acaba. La humanidad ha salido adelante de muchas plagas, del polio, de muchísimas cosas. Lo podemos hacer, pero tenemos que hacerlo con sentido común. Doctor, de nuevo, muchas gracias, muy amable. Es un placer, gracias por la invitación acá. Gracias, el placer es nuestro. Es el doctor Joseph Barón, él es el jefe de cuidados intensivos, de la unidad de cuidados intensivos del United Memorial Medical Center en la ciudad de Houston, en el estado de Texas, Estados Unidos. Vamos a un corte comercial en un momento.